Cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a presentar nuestra ponencia de proyecto de investigación titulado Perspectivas de la gamificación y la virtualidad desde el rol docente, a cargo de las licenciadas Ashley Daniela Sánchez Mosquera y quien les habla, Brenda Tatiana Sepúlveda Martínez. En el presente espacio vamos a compartir con ustedes los componentes que conformaron nuestro trabajo de investigación. Entre ellos tenemos el resumen, la introducción, los objetivos, la metodología, el estado del arte, los resultados, las conclusiones y por último la referencia. El presente proyecto de investigación se enmarca en la primera etapa del proyecto Nodo titulado Gamificación y Virtualidad desde el rol docente, perspectivas, debilidades y potencialidades. Como docentes investigadoras interesadas en acercarnos al devenir docente, sus experiencias y reflexiones, implementando estrategias innovadoras en el aula, encontramos en esta línea una oportunidad valiosa para caracterizar el rol docente en medio de su accionar para transformar y enriquecer la experiencia educativa. De acuerdo con lo anterior, el objetivo del estudio del trabajo de investigación fue explorar las perspectivas de la gamificación y la virtualidad desde el rol docente. A partir de allí se realizó un plan de búsqueda bibliográfico exhaustivo donde se incluyeron relevantes autores y fuentes especializadas en el tema, que contribuyeron a la creación del estado del arte, estableciendo así las perspectivas de la gamificación y la virtualidad en la educación desde el punto de vista del docente, quien desempeña un papel crucial para aplicar estrategias innovadoras en los contextos educativos, tales como la gamificación, que desafían el paradigma de la educación tradicional al integrar diversas formas en procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. De acuerdo con lo anterior, la educación como constructo social institucionalizado refleja las complejidades del contexto, de acuerdo con factores económicos, sociales, políticos y culturales. De acuerdo con lo anterior, vemos cómo la educación debe innovar cada día más, relacionada con esas necesidades que se presentan en el contexto. Hoy en día nuestra educación se encuentra permeada por las tecnologías de la información y la comunicación. Y el docente está constantemente cuestionado por la forma como utiliza y aplica las estrategias tecnológicas y herramientas tecnológicas en el aula de clase, tales como la gamificación y la virtualidad. Listo. Teniendo en cuenta nuestro particular interés por la manera en que el docente explora e implementa estas herramientas en su práctica educativa, encontramos en esta pregunta de investigación una línea de sentido que nos permite abordar dos puntos claves que sustentan este estudio. El primer punto se instaura en cómo el conocimiento hacia el docente y sus prácticas pedagógicas enmarcadas en las dinámicas educativas actuales son en realidad el resultado del conocimiento como pieza fundamental para el mejoramiento y la innovación en la educación. Por lo tanto, la comprensión y el análisis de las experiencias y la narrativa resultantes de su iniciativa en el uso de la gamificación y la virtualidad permitió que mediante este trabajo realizáramos un acercamiento a los aspectos más relevantes que configuran la práctica de docente actual. De ahí que nuestro segundo punto, a medida que realizábamos nuestro acercamiento, fuera posible resaltar tanto los beneficios de esas herramientas para la educación como los desafíos y las oportunidades de crecimiento profesional para el docente, mediante la comprensión y el acercamiento a sus preocupaciones, las necesidades y las fortalezas que él posee, tanto en el ámbito de la influencia de las tecnologías educativas en la actualidad, como de las particularidades que conlleva la implementación de la gamificación y la virtualidad en su ser profesional. En este sentido, nuestro principal objetivo para la investigación fue el establecer las perspectivas de la gamificación y la virtualidad desde el rol docente. Para poder alcanzar este objetivo se establecieron los presentes objetivos específicos, los cuales conformaron el procedimiento realizado para tener los resultados que compartiremos con ustedes más adelante. Cada uno de los objetivos hace las fases de nuestro trabajo de investigación, los cuales fundamentan la metodología de revisión bibliográfica. Dicha metodología
permitió que pudiéramos cumplir con esta intención mundial, la cual fue realizar un acercamiento que nos permitió construir un panorama exploratorio de las perspectivas de la gamificación y los entornos virtuales de aprendizaje desde el rol docente. Esta metodología nos permitió también identificar, analizar e interpretar una amplia gama de literatura para establecer las bases de dichas perspectivas docentes a partir de la investigación en su aula de la gamificación y de la virtualidad. Así, las primeras acciones realizadas fueron el establecer palabras claves y sus signos, los cuales fueron fundamentales en la construcción del plan de búsqueda, que también hizo parte de este estudio. Y también fueron primordiales para la formación de las ecuaciones de búsqueda. En segundo lugar, la formulación de las ecuaciones de búsqueda se crearon a partir de la combinación de las anteriores palabras claves mediante el uso de operadores booleanos para excluir o incluir resultados específicos que arrojaran los motores de búsquedas académicos. Luego de conformamos las ecuaciones de búsquedas, procedimos a aplicarlas en los presentes buscadores de buscadores académicos, ¿cierto? Y a partir de los resultados que nos arrojaban cada uno de estos buscadores, aplicamos ciertos criterios de validación. Estos criterios de validación, estos criterios de validación, lo que nos permitió fue establecer la pertinencia del artículo o el trabajo académico que seleccionamos con nuestro objetivo de investigación. De esta manera, el primer criterio de validación que encontramos fue la fecha de publicación de dichos artículos. De la intención fue abordar textos desde el 2019 hasta el 2003 y por lo tanto no se tuvo una especie de discriminación también de ciertos artículos publicados dentro de estas fechas y que procedieran también de diferentes áreas. También estuvo presente artículos de carácter nacional con carácter internacional. A partir de la confirmación de estos pasos, procedió a organizar los artículos seleccionados en dos esquemas de sistematización. Los artículos se sistematizaron en dos matrices, donde cada una de estas fichas nos permitió hacer una identificación de la literatura desde dos aspectos. La primera ficha nos permitió identificar la literatura a partir de los criterios de validación, ¿cierto? La ficha de aquí. Mientras que la segunda ficha nos permitió realizar una sistematización, pero desde un ejercicio más analítico, en el sentido de que realizamos un rastreo de categorías presentes en cada uno de los artículos y cómo se relacionaban las unas con las otras, lo cual nos permitió construir categorías en común entre cada artículo, a la vez que se hizo un proceso de selección y de consideración de las citas, las cuales se creyeron eran las más valiosas y las más pertinentes de ser incluidas en el estado del arte. De acuerdo con lo anterior, desde la construcción de la matriz bibliográfica se desarrolló la construcción del estado del arte, analizando 4 ejes fundamentales, los cuales son gamificación, educación, tecnologías de la información y la comunicación, virtualidad y subjetividad docente. Bajo estos ejes se basó y se creó la construcción del estado del arte, que dio paso a las siguientes categorías. La primera categoría es el rol docente en el ámbito de las nuevas tecnologías y la educación desde la gamificación. Aquí se hace referencia a la importancia de que el docente esté constantemente actualizado, capacitándose en el uso de las herramientas digitales, lo cual potencia la calidad educativa no solamente de los estudiantes, sino profesionalmente del docente. Cuando hablamos de la gamificación en entornos de aprendizaje virtual, consideramos que es importante que el docente adquiera esas competencias tecnológicas necesarias
para integrar la gamificación efectivamente en el aula de clase, integrando así material interactivo, atractivo para el estudiante, comunicaciones digitales en línea y otras estrategias que le permitan llamar la atención y la participación activa de los estudiantes. Desde la subjetividad docente vemos cómo en todo el proceso académico el docente influye significativamente desde su capacidad, habilidad, experiencias, emociones, sentimientos y desde las mismas prácticas influye de una manera u otra todo lo que tiene que ver con las prácticas pedagógicas en la interacción con sus estudiantes. Cuando hablamos de las percepciones sobre la gamificación en acción, los docentes consideran que la gamificación como estrategia educativa es muy efectiva porque incrementa la motivación y el interés de los estudiantes por aprender. Sin embargo, es importante resaltar allí la autonomía y la motivación del docente para que la implementación de la estrategia gamificada sea exitosa. Por otro lado, cuando hablamos de la experiencia del docente y el estudiante en escenarios gamificados, reconocemos el compromiso y la motivación del docente para aplicar estas prácticas pedagógicas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, la gamificación se considera importante para promover lo que tiene que ver la colaboración, el trabajo en equipo, la retroalimentación entre diferentes docentes, así como va a permitir un aprendizaje más personalizado para el estudiante, teniendo en cuenta sus necesidades, capacidades y habilidades. De esta manera se reconocen las creencias y actitudes del docente, cómo son modificadas dependiendo de los resultados obtenidos por los estudiantes. Y de esa manera se da cuenta cómo estas nuevas estrategias y herramientas tecnológicas contribuyen a su proceso educativo. A partir de la categoría de la subjetividad docente y las derivaciones que acaba de explicar la compañera, se propia la construcción de lo que consideramos una de las categorías más importantes contenidas en este estudio, la cual es la metacognición docente. Consideramos que la categoría de la metacognición docente es esencial para la comprensión de las perspectivas del docente en la gamificación y la virtualidad, debido a que ella es la que permite que el docente gestione los elementos y las circunstancias a las que él se puede enfrentar en el momento en el que decide implementar no solo estrategias innovadoras como la gamificación o la virtualidad, sino cualquier estrategia dentro de su día a día en el aula. Es por esta razón que la metacognición se configura como el proceso que permite que la subjetividad del docente, sus percepciones y creencias al respecto de diversos ámbitos del proceso de formación posibiliten su desarrollo profesional en la medida en que no solo se aprende a través de la experiencia, sino que se aprende analizando, reflexionando sobre aquello que se hace y conforma la experiencia. Lo anterior se ejemplifica en este modelo de mediación metacognitivo del docente, el cual nos permite vislumbrar cómo la concepción ideal versus la experiencia real del uso de la gamificación y la virtualidad en relación con otros elementos que hacen parte del ser docente, se configura el insumo con el que el docente reflexiona y establece sus concepciones y perspectivas de estas estrategias. Con esta última categoría pudimos dar pie a la construcción de los resultados y se instauran también en la importancia de acercarnos a la figura docente como un ser pluridimensional en su desempeño laboral y por eso decidimos optar por la metáfora del prisma para poder identificar el rol docente desde estas dimensiones en su relación con la gamificación y la virtualidad. Esta intención nos permitió construir esta gráfica para representar cómo cuando el docente se ve mediado por estas estrategias innovadoras, salen a lucir tanto las categorías científicas anteriormente como las dimensiones que aquí se presentan. Cada una de las categorías científicas anteriormente tiene una correlación con diversas dimensiones que configuran su desempeño cuando utiliza diversas estrategias innovadoras, no solamente la gamificación o la virtualidad. Es así que mediante este diagrama de Venn se pueden hacer relaciones entre las dimensiones para que sea las dimensiones necesarias para que sea posible esbozar cómo,
cuando se busca investigar sobre las percepciones del docente al respecto de la gamificación y la virtualidad, es necesario también acercarnos a las esferas que fundamentan las concepciones del docente, a partir de su experiencia, su subjetividad y también desde su componente profesional y pedagógico, para que a partir de la identificación de cada una de estas esferas sea posible potenciar el uso de estas herramientas de forma más continua en el aula. De esta manera, tenemos que la primera dimensión es la dimensión tecnológica, la cual hace referencia a la capacidad integral para aprovechar las tecnologías de manera efectiva y significativa en el proceso educativo, logrando así la enseñanza y el aprendizaje. Esta dimensión se correlaciona con la dimensión socioemocional, cuando el docente se ve enfrentado a procesos de capacitación e inclusión de las herramientas en su aula de clase, lo cual genera en él ciertas reacciones. Por eso la dimensión socioemocional se refiere a la capacidad del docente para reconocer y comprender sus propias emociones, así como ser consciente de cómo estas afectan su desempeño en relación con los estudiantes. Cuando el docente hace este proceso de gestión emocional de los elementos con los que interactúa, se habla de la dimensión profesional, la cual destaca la importancia del desarrollo continuo y la reflexión crítica para mejorar la práctica del docente. También es importante reconocer que el docente no es un ser aislado y por lo tanto la dimensión colaborativa es fundamental para conocer las percepciones de aspectos de diversos ámbitos de su práctica, de que la dimensión colaborativa forma el trabajo en equipo y el intercambio de ideas entre pares docentes, enriqueciendo el aprendizaje del profesional docente mediante la retroalimentación del uso de la gamificación en el aula. Por supuesto, no se puede dejar lo que el componente fundamental en el que se instauran estas retroalimentaciones es a partir de su dimensión pedagógica, la cual hace que la estrategia de gamificación se alinee con los objetivos educativos y un aprendizaje significativo. Y todo aquello se fundamenta también en su quehacer docente a partir de sus conocimientos, sus saberes y su práctica profesional. La unión de todas estas dimensiones posibilita que el docente cree un entorno óptimo para la implementación exitosa de la gamificación en la virtualidad, mejorando así la motivación y el rendimiento de los estudiantes en diversos contextos educativos. De acuerdo con los resultados anteriormente nombrados, se llegó a las conclusiones a través de la cual la implementación de la gamificación en los entornos educativos como estrategia innovadora de aprendizaje requiere de una transformación significativa del rol docente, quien debe capacitarse continuamente en competencias digitales para crear contenido atractivo, interactivo y personalizado para los estudiantes, preparándolos personal y profesionalmente para un futuro mediado por las TIC. Otra de las conclusiones a resaltar es el hecho de que en el proceso de investigación no fue posible encontrar mucha literatura que abordara en específico el tema de nuestro estudio. Cuando nos encontramos con textos que abordan la gamificación desde la enseñanza, se esperaba que vieran desde la manera de representar más explícitamente las implicaciones que tiene para el docente el uso de esta estrategia y de la metodología también de la virtualidad. Sin embargo, cuando se hablaba del docente en dichos artículos, lo que se hacía era utilizar al docente como una especie de puente para identificar los beneficios que tenían la estrategia de la gamificación y la metodología o la modalidad de virtualidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, consideramos que a partir de la conformación tanto de la ficha geográfica como del estado del arte, no fue posible contar con textos que dieran cuenta de cómo el uso de las herramientas por parte del docente generaba en él posibles cargas, las acciones que él hacía como para posibilitar la realización y el cumplimiento de sus objetivos pedagógicos, o también no habían textos que daban cuenta de las dificultades específicas o falta de ellas con las que el docente se haya topado en su proceso de implementar estas dos estrategias innovadoras. Finalmente, es necesario explorar las emociones, frustraciones, ventajas y desventajas que enfrentan los docentes al implementar estrategias gamificadas en su contexto educativo. Esto permitirá comprender mejor si la práctica de la gamificación resulta motivadora y beneficiosa también para los docentes, para que de esta manera se puedan tener mayores registros de los impactos positivos y significativos en los docentes, los cuales mejoran su experiencia profesional, su motivación y su capacidad para innovar y adaptarse en el contexto educativo actual.
Estas son algunas de las referencias que utilizamos para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación. Y finalmente, darle las gracias por la atención prestada.